Eh, entendido. Lo estamos Entonces, grabando, no se preocupe. sí, 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 es que me salió esa información. Entonces, sirva para que ustedes puedan eh, tener una visión más amplia de lo que es la palabra de Dios, lo que es el servicio a Dios y sobre todo, conforme a lo que es la apologética, defender la fe que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús. Quiero empezar con una pregunta. Lo que sí me preocupa algo y por favor no se vayan a incomodar, ¿sí? Me gustaría que abran sus cámaras porque hagamos de cuenta que estamos de forma presencial, ¿no? Aunque estamos por Zoom. Y sí me gustaría ver sus rostros porque sería valioso, importante y, y útil para todos, ¿no? Entonces, eso. Bueno, hermanos amados, gracias por aquellos que están abriendo sus cámaras. Ya se les ve, están guapísimos, ¿no? ¿No? Y de esta manera nos podemos conocer mutuamente. Usted me está conociendo, me está viendo y está compartiendo. Mis amados hermanos, quiero empezar con una pregunta. Yo normalmente este tipo de charlas a través de Zoom, yo la he manejado en donde tiene que ser interactiva, porque si no, se convierte, entre comillas, muchas veces aburrida, ¿no? Entonces, cuando es interactiva, usted va a participar, va a opinar, ¿no? Sus opiniones siempre serán valiosas, útiles y nos puede hasta enseñar. ¿Alguien tiene conocimiento de lo que es la apologética? Es la defensa de nuestra fe, nuestra creencia en Jesús. Ya, correcto, correcto. Es la defensa de nuestra fe, ¿no? La defensa de la verdad de nuestra fe, porque podríamos decir que apologética es defensa de nuestra fe de forma general y lo mismo harían los testigos de Jehová, ¿no? Lo mismo harían los adventistas, los mormones cuando defienden su fe. Pero cuando hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, estamos hablando que es la defensa de la fe, ¿no? Y también la defensa de la veracidad de la palabra, porque siempre nos vamos a estar sustentando en lo que la Escritura dice. Nuestra defensa siempre va a ser basada en lo que la Escritura dice, no en lo que yo creo, ni en lo que escuché, ni lo que interpreto, sino basado en la Escritura. Entonces, sí, es la defensa de nuestra fe y de la veracidad de nuestra palabra, de la palabra. Entonces también vamos a decir que un apologeta es un defensor de la fe, ¿no? ¿Y quiénes deben hacer apología? Todos, ¿no es cierto? Hasta los hermanos que recién se convierten. Porque cuando uno se convierte, queridos hermanos, inmediatamente sale a dar testimonio de su fe y empieza a defender en lo que ha creído. Empieza a defender su fe en Jesucristo. Inmediatamente empieza a hacer la obra de apologeta. Los apologetas nacieron, o se los conoce desde el siglo II, eh, entre ellos Justiniano Mártir y otros apologetas, porque en el siglo II todavía no estaba la escritura del Nuevo Testamento como nosotros la tenemos hoy. Entonces, no tenían, digamos así, no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, surgieron muchas corrientes que usaban el nombre de Jesucristo. Y al usar el nombre de Jesucristo, este tipo de corrientes empezaron a tergiversar la verdad de Dios, empezaron a tergiversar la sana doctrina enseñada por Jesucristo a los discípulos y a tergiversar los fundamentos apostólicos en los cuales se edificó la iglesia. Cristo es la piedra angular, pero nosotros vivimos, aprendemos, entendemos y aplicamos los fundamentos apostólicos.
Y por eso las cartas, Hechos es un libro histórico. Nosotros tenemos que entender cómo está dividido el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los cuatro evangelios son libros biográficos. Hechos es un libro histórico, el cual no se ha cerrado, porque los hechos de la iglesia, ¿no? A través de la persona del Espíritu Santo, se registran al día de hoy. Hoy estamos haciendo historia. De ahí vienen las cartas apostólicas o pastorales, que están desde Romanos, ¿no? Hasta, hasta Judas. Y de ahí viene un libro de revelación o profético que es Apocalipsis. Entonces, la iglesia, el apóstol Pablo, de hecho, cuando arrancó su ministerio, se convirtió inmediatamente en un apologeta. Defendió su fe en Jesucristo. Recuerden que él era un apasionado por el judaísmo, por la ley, pero el momento en que tuvo un encuentro con Jesús, tres áreas de su vida tres facultades de su vida fueron transformadas, hermano, ¿no? Fueron transformadas. Una, su facultad intelectual. Pablo tenía un concepto diferente sobre lo que era el Señor Jesucristo, sobre el Mesías que llegó a la tierra, que creció y murió en la cruz del Calvario. Para Pablo, Jesús era un hombre maldito, porque escrito estaba en el Éxodo que maldito todo aquel que es muerto en un madero. Entonces él decía, ¿cómo puede ser mi Mesías, mi Señor, mi Salvador, un hombre maldito que murió bajo el concepto de maldición? Una persona sacrificada, muerta en un madero, era maldito, según el Éxodo. Entonces su facultad intelectual cambió, porque cuando tuvo el encuentro con Jesús, en su encuentro con Jesús, él dijo, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces cambió su visión de quién era Jesús. Ya no era el hombre maldito y lo transformó en su Señor. Segundo, transformó sus emociones, su facultad emocional. Pablo, a raíz de ese día del encuentro con Jesús, amó a Jesús hasta la muerte. Y tercero, en su encuentro con Jesús, fue transformada su voluntad. Pablo era una persona que hacía lo que quería con la autoridad que le fue delegada. Pero ese día le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No es cierto? Entonces, el orgulloso y altivo Pablo fue transformado. Y luego de ser transformado, se puso a disposición del Señor y esperó las instrucciones del Señor. Reconoce a Ananías, lo fue a visitar, etcétera, etcétera, le explicó lo que había que hacer y el momento en que a Pablo o Saulo en aquel tiempo se le cayeron las escamas de los ojos, inmediatamente se puso en pie, empezó a predicar el evangelio y a defender el nombre de Jesús. Entonces, todo cristiano es un apologeta. Ahora, ustedes son pastores al igual que yo. Nosotros tenemos la labor de enseñar a nuestros discípulos tenemos la gran labor de enseñar a nuestros discípulos a conocer quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, a conocer la Escritura y aceptar que es inerrante, no hay error en ella, y de las doctrinas fundamentales de la Biblia para que ellos puedan defender su fe y dar testimonio de ella. Yo quiero, por favor, que puedan abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, 14 y 17. Para esta reunión yo he estado investigando mucho sobre, sobre la apología, ¿no? Muchos escritores, casi todos parten de estos versículos, de Primera de Pedro 3, capítulo 14 al 17. Entonces voy a pedir a un hermano que por favor pueda leer, o una hermana, un hermano que pueda leer.
Primera de Pedro, capítulo 3, ¿ya? versículos del 14 al 17. Amén. Así dice la bendita palabra de Dios. Mas también si alguna cosa padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezquéis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano. Mire cómo el 15, que es prácticamente el versículo ícono de todos los apologetas, ¿no? Dice, si no santificad al Señor vuestro Dios en vuestros corazones, santificad a Dios, Señor, en vuestros corazones, ¿no? Todo cristiano que se convierte en un apologeta o defensor de su fe, tiene que primero entender esto, hermanos, ¿no? Que ama a Dios, ¿no? Y con su vida glorifica y santifica el nombre de Dios en nuestros corazones. ¿Quién es Dios en nosotros? Es un Dios santo, perfecto, un Dios puro, un Dios sin mácula. Entonces, en nuestros corazones tiene que estar claro quién es Dios, ¿no? Según la Escritura, quién es Dios según lo que el Espíritu Santo nos revela, para poder defender lo que conocemos, ¿no? Y lo que amamos. No se puede defender lo que no se ama, y no se puede defender lo que no se entiende o no se sabe. Entonces, dice ahí, continúa, dice, y estad, dice la palabra, a veces hay que hacer énfasis en pequeñas palabritas que tienen una profundidad grande y una amplitud inmensa. Y estad siempre. Esa palabra es profunda, estad siempre, 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 o sea, las 24/7, los 365 días del año, estad siempre preparados, listos, ¿no? Preparados. Una persona preparada no es una persona que está preparándose, sino que está listo para colocar, para realizar la actividad a la cual ha sido llamada o ha sido encargada. Dice, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Alguna vez un pastor me dijo, cuando yo le dije, tenemos que defender, ¿no? La fe, la iglesia, me dijo, no tenemos que defender. Dice, Dios no necesita que le defienda. Yo le dije, mire, este versículo dice esto, y nosotros tenemos que defendernos de los ataques de Satanás, de los ataques de los religiosos y de los ataques de una sociedad que rechaza el evangelio, rechaza el nombre de Jesucristo y rechaza la iglesia. Siempre vamos a enfrentar eso. Los ataques de Satanás, los ataques de los religiosos, ¿no? Y los ataques, queridos hermanos, ¿no? Y los ataques de una sociedad que no quiere aceptar que Jesucristo es el Señor. De los religiosos, porque hoy en día, hermanos, tenemos que hasta defendernos, ¿no? De personas que están dentro del contexto evangélico, cuyas enseñanzas no se ajustan a la Escritura. Desafortunadamente, como yo digo en mi congregación, nos hemos vuelto en creyentes de YouTube. Vemos todo tipo de mensaje que se publica y a veces la gente le agrada ver a los pastores de éxito, ¿no? Que los pastores que predican a multitudes, pero nunca oyen bien su mensaje y lo confrontan con la veracidad de la Escritura, ¿eh? Entonces, cuando nosotros conocemos la Escritura,
nos volvemos aún apologetas, no críticos para destruir, de las personas que están diciendo la Biblia o manipulando la escritura a su conveniencia, fuera del contexto de la verdad. Entonces, Pedro está pidiendo que debemos presentar defensa siempre con mansedumbre. No es para pelear, no es para discutir, no es para ganar. Nosotros hablamos la verdad, nos sostenemos la verdad y terminamos respetando lo que esa persona dice, pero hemos sembrado la verdad. Dice, con reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Entonces, usted puede leer los siguientes versículos con tranquilidad, que yo le puse ahí con la finalidad. Yo le puse ahí con la finalidad de que tengamos claro lo que dice los otros versículos, porque lo que pide después el apóstol Pedro a cada hijo de Dios, a cada discípulo del Señor Jesucristo. Querida iglesia, nosotros, cuando el Señor Jesucristo resucitó, queridos hermanos, cuando Jesucristo resucitó, pasó 40 años en la tierra antes de ascender, y él dejó dejó una gran comisión, ¿no? Y la gran comisión yo la divido personalmente en tres etapas en la vida de todo creyente. Primero, en Marcos 16:15, la escritura dice, id y haced discípulos, perdón, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, la primera etapa de la gran comisión es predicar el evangelio a los que no creen. Los que creen se convierten en creyentes. Marcos nos está diciendo ahí, el Señor nos está diciendo ahí en Marcos que primero hay que predicar el evangelio para que crean. Entonces, esas personas que creen y reciben la salvación se convierten en creyentes. En Mateo, capítulo 28, 19 y 20, dice, id y haced discípulos. ¿A quién o quiénes son las personas que se convierten o las podemos convertir en discípulos? Los que han creído a la predicación del Evangelio y han aceptado la enseñanza del discipulado a través de los pastores, en ese tiempo de los apóstoles. Ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, etcétera, etcétera. Ustedes conocen ese versículo. Entonces, la primera etapa es el ser creyente, el segundo es un discipulado. Y el discipulado no es de una semana, no es de 3 meses, no es de 3 años, no es de un seminario de teología de 4 años, 5 años. El discipulado es algo constante hasta que el día en que nos vayamos a la presencia de Dios, ¿no? Yo soy pastor, yo tengo 42 años en el Evangelio, amados hermanos, y nunca lo digo por jactarme. Lo digo para que quizás usted conozca mi edad y lo precioso que de mis 61 años, 42 años, le he dedicado al Señor. 32 años de pastor y aún sigo aprendiendo. Aún sigo siendo discipulado por el Espíritu Santo. Entonces, las tres partes en las que yo divido la gran comisión. Primero, hacer creyentes, predicar el Evangelio para que sean creyentes. Segundo, el segundo paso después de ser creyentes es que sean discipulados. Y el tercero está en lo que conocemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no es cierto? Y recibiréis poder cuando haya venido de vosotros, sobre vosotros del Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, primero creyente, segundo discípulo y luego testigo. El creyente ya creyó, aceptó a Jesús. El discípulo está aprendiendo, está llenándose del conocimiento a través de la palabra y del Espíritu Santo y de su discipulador. Pero ya la teoría sin práctica no vale. ¿Dónde está la práctica? En ser testigos, salir a enfrentar una sociedad que no conoce de Jesús y necesita de Jesús. Ahora, en esa, en ese, en ese proceso de ser testigos, siempre vamos
querida iglesia, a enfrentar oposición. Siempre vamos a enfrentar la oposición. Siempre va a haber gente que nos va a rechazar, como gente que a lo mejor va a respetar y como gente que va a terminar aceptando a Jesús. Siempre. Entonces, por eso es necesario que nosotros, para ser apologetas, defensores de la fe y de la verdad, tenemos que conocer la Escritura, ¿no? Entonces, ¿quién es un apologeta, defensor de una doctrina o credo? Principalmente la fe cristiana. ¿De quiénes defendían los primeros apologetas? ¿De quiénes se defendían, hermanos? Los primeros apologetas se defendían del Imperio Romano. Recuerde que la iglesia, una vez muerto Jesucristo, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y los cristianos no eran bien vistos por los romanos, ¿no? Porque los cristianos, los verdaderos cristianos, siempre, ¿no?, hablaron de Jesús y en contra de la idolatría pagana, ¿no?, y mitológica de aquella época. Entonces, ellos se defendían del Imperio Romano. También, ¿por qué? Porque les prohibían predicar. Ustedes saben todo lo que vivieron los primeros dos siglos, donde los cristianos eran sacrificados, eran textualmente asesinados. Entonces, nosotros conocemos esta parte y debemos conocer. Entonces, se defendían del Imperio Romano, que era brutal, despiadado, ¿no? Y también se defendían de los filósofos griegos. Los filósofos griegos eran personas muy respetables, que siempre trataron de hablar sobre el comportamiento humano. Sus charlas, conferencias y enseñanzas atraían a mucha gente, pero siempre la filosofía es más humanística, es la realización del hombre por el hombre. Entonces ellos tenían que defenderse de los filósofos griegos, de sus enseñanzas, ¿no? Porque la filosofía habla de el desarrollo, la capacidad del hombre desenvolverse, superarse a sí mismo bajo conceptos muy bonitos que tiene la filosofía. Pero nosotros sabemos que el evangelio no es así. Nuestra vida se desarrolla, crece en la dependencia absoluta del Señor Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo. Nuestra vida se desarrolla, crece y se fortalece a través del Espíritu Santo y la palabra. Recuerden que Jesús dijo que el Espíritu Santo tomará de lo mío y los hará saber, ¿no? Y también la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recuerda. Para que nos recuerde tenemos que haber aprendido. Entonces, se defendían de los filósofos griegos y también se defendían de la plebe de aquella época, que es el pueblo común, ¿no? Porque hay gente intelectualmente preparada con la que usted enfrenta, pero hay gente ignorante que se cierra y no le gusta aceptar una orientación espiritual, una predicación del Evangelio y la verdad revelada a través del predicador. Entonces, mis amados hermanos, como cristianos tenemos que tener bien claro, tarde o temprano seremos cuestionados, atacados y hasta ridiculizados, por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ya que para muchas personas que no conocen a Jesucristo ni conocen el Evangelio, nuestra doctrina y nuestra fe son una locura. Alguien puede colaborarme leyendo Hechos 26, 24 y 25. Hechos 26, Amén. Hechos 26, capítulo 26, versículos 24 y 25, por favor. Amén, hermano. Vamos a leer. La palabra de Dios dice así. Diciendo él estas cosas en su defensa,
Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues Ya. el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Ya. Gracias, amada hermana. Mire, hermanos, aquí nosotros encontramos a Pablo frente a Agripa. ¿Y qué está haciendo él ahí en su exposición? Está defendiendo su fe, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Ahora, esto concuerda perfectamente, hermanos. Si puede alguien leer, por favor, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ya, gracias, amado hermano. Mire, hermano, en Hechos al apóstol Pablo, en su defensa frente a Agripa, ¿ya? Que era una autoridad, el rey Agripa, le estaban Festo trató al apóstol Pablo de loco, ¿sí? Y que el mucho estudio lo había vuelto loco. Ahora Pablo escribiendo ya a la iglesia de Corinto, porque el otro es un libro histórico de todo lo que él pasó y vivió cuando defendía su fe. Pero acá ya no es así, hermanos. Acá nosotros ya nos damos cuenta que Pablo está enseñando a la iglesia. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Ahora, alguien pase la página y lea el 2:14, por favor, de 1 Corintios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gracias, mi hermana. Entonces, entendamos esto, que para la gente que nosotros vamos a enfrentar en nuestra día a día, nos van a tildar muchas veces de locura nuestra fe, de locura en lo que creemos, de locura en lo que amamos. Y yo creo que sí, hermano. Somos locos, ¿no? Somos locos de amor por el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Y Amén. somos locos de amor. O sea, el que no ama a Jesús no defiende a Jesús. ¿Sí? ¿Usted ha hablado con un fanático de fútbol, de un equipo de fútbol? Man, es terrible. Se pone la camiseta del color, su cuarto lo pintan del color y se llenan de todo porque es su pasión, es su locura por él. Entonces, que me llamen loco por Jesús, fanático por Jesús, yo me siento feliz. ¿Eh? Porque todo cristiano, el día en que tiene un encuentro con Jesús, debe volverse loco de amor por aquel que nos amó locamente en una cruz. Amén. Entonces, no estoy parafraseando, hermano, así. Debemos comprender eso. Entonces, es por eso que hoy es muy importante que la apologética cristiana sea comprendida, ¿no? Porque significa defender nuestra fe en el Señor Jesucristo, defender siempre la verdad de la palabra de Dios, porque una de las objeciones que le pone siempre la gente es que no valora a la Biblia y no consideran que la escritura
es la verdad de Dios. Existen muchas religiones de las que usan el nombre de Jesús, pero no valoran la verdad de Jesús. Por ejemplo, los mormones, ¿cuántos libros usan para su doctrina y enseñanza? Libros bases. Libros bases, el libro de Mormón. Y a la par usan la Biblia. Si el libro de Mormón, no, si usan el libro de Mormón y a la par la Biblia, significa que la Biblia para ellos no es la inerrante y única palabra de Dios, ¿no? Los testigos de Jehová siempre andan con la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y cuando uno conversa con ellos, le digo, no hablemos con su libro, hablemos con la Biblia, porque su libro no tiene la autoridad de llamarse Biblia. Entonces la sacan y comparamos. ¿Por qué usan los dos? Porque para ellos la Santa Biblia no tiene la validez completa, por eso usan su libro, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver para la Iglesia Católica, la Biblia no es la total y única palabra de Dios, no, es parte de la palabra de Dios, porque la Biblia para ellos todavía se sigue escribiendo las encíclicas de los papas y etcétera, que se constituyen en libros que son importantes para su fe. Entonces, nosotros vemos que hay muchas iglesias o religiones que usando la Biblia no le dan el valor único e inerrante que tiene la Escritura. Entonces, nosotros debemos eso entender y apasionarnos. Por eso es tan importante estudiarla, hermanos. ¿Por qué es importante la apologética? Porque en nuestro caminar en la vida cristiana nos encontraremos con muchas personas escépticas, personas incrédulas que ponen en duda la existencia de Dios. ¿Usted cree, le hago una consulta, los ateos normalmente tienden a creer en la evolución? ¿Usted cree que un ateo tiene fe? A ver, ahora sí les voy a Tiene hacer... fe, son arrepentidos, a veces han tenido cuestiones en su vida y dicen ser ateos, pero al último dicen que sí hay Dios. Ya, Ese es mi ya. criterio. Correcto, gracias. ¿Alguna otra persona? ¿Usted cree que el ateo tiene fe? ¿Que cree en la evolución? Claro que tiene fe y por eso sostiene esa teoría, mi amado pastor. Eso, hermanos. Hermanos, hay que tener, como yo les digo, el ateo es un hombre de mucha fe, ¿eh? Solo que su fe está torcida, porque hay que tener mucha fe para creer que antes nosotros éramos una célula, que luego nos convertimos en un renacuajo, luego salió y se convirtió en una especie de monito y se fue formando hasta convertirse en lo que somos hoy. Pucha, se necesita mucha fe para creer en eso, hermanos. Mucha fe, ¿no? Cuando tan fácil es creer lo que dice el Génesis, ¿no es cierto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el ateo o todos tienen fe, hermano? Porque Dios nos diseñó cuando nos formó para tener fe. Por eso, todo hombre, o sea, todo hombre, no hay ser humano en esta tierra que no tenga fe. Que cree diferente es una cosa, porque la fe la distorsionó Satanás cuando dialogó con Eva. Entonces, le llevó a tener fe en ella y no en Dios, porque le dijo, no, lo que pasa es que si tú comes este fruto, serás como Dios, ya no vas a necesitar de él. Ahora tú serás un Dios, ¿eh? La llevó a sentirse colega de Dios. Entonces, le llevó a otra fe, le desvió su fe, como la gente que se inclina a imágenes, como nuestros antepasados que creían en el sol, la luna, que eran más racionales, por lo menos creían en las cosas creadas por Dios. Y entonces, el hombre fue diseñado para tener fe, tiene fe natural.
Pero la fe que hoy tenemos en Jesucristo es un don de Dios. Eso dice Efesios, ¿no? Nosotros es un don de Dios. Entonces, nos vamos a encontrar siempre con escépticos. Y muchas veces, iglesia querida, hay escépticos, personas incrédulas, que tienen mucho conocimiento. Y en este mucho conocimiento, iglesia querida, o hermanos queridos, pueden generar dudas en una persona que no está cimentado en la palabra. Y aunque no lo sepa todo, está consciente y claro que Jesucristo es el Señor. ¿Eh? No sé si usted conoce esta anécdota histórica. Dicen que un profesor de la universidad de, creo que es Oxford, o no me acuerdo la de Inglaterra, la famosa de Inglaterra, el nombre ahorita, se fue al campo y estaba conversando con un campesino. Y el campesino era un campesino cristiano y empezó a dialogar con él, sobre Jesús. Le dijo, ¿y usted cree esas cosas? El profesor dice, ¿cómo puede creer en esas cosas? Son mitos, eso no es realidad. No puede, y empezó a hablarle científicamente muchas cosas para desvirtuar la fe que él tenía. Y él le dijo, vea, usted que es un hombre de ciencia y veo que es un hombre preparado y profesor de esta gran universidad, ¿sí? Quiero que me dé una explicación. ¿Por qué esa vaca negra come hierba verde y da leche blanca? ¿No? Le repito, ¿por qué esa vaca negra come hierba verde y le da leche blanca? Y no supo responderle. Y él le dijo, yo tengo la respuesta, sí, porque así la hizo Dios. ¿No? Entonces, vamos a encontrarnos con escépticos. También vamos a encontrarnos con muchos críticos que dudan de la inspiración y veracidad de la Biblia. Y a mucha gente usted ha de haber enfrentado que dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. ¿Cómo nos defenderíamos de ellos? ¿Cómo le defendería a usted? ¿Cómo defendería usted a una persona que dice que cree en Dios, pero no cree en la Biblia? A ver, échele, hermanos. Haga de cuenta que yo soy el escéptico, que yo soy el crítico, que no creo. ¿Cómo me contestaría? Yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Buenos días, pastor. Nadie se atreve, hermanos. Buenos días, pastor. A ver, mi hermana Katy Villavicencio. Buenos días. Mi nombre es María Elena. Es la computadora del pastor. Bueno, en esta manera yo le diría, ¿cuál era la pregunta? Ya me olvidé. Ya. ¿Cómo usted le respondería a una persona que dice yo creo en Dios, Dios. pero no en la Biblia? Ah, ya. Entonces yo le diría que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que podemos, que lo que podemos es verificar todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que ya fue predicho anteriormente, que solamente Dios podría manejar esos tiempos de esa manera. O sea, más o menos así, de que todo lo que sucedió 700 años atrás, me parece que es, de que viniera Jesús a la tierra, ya fue predicho. Entonces solamente Dios podía hacer eso. Utilizó a personas inspiradas por él para escribir su palabra. Correcto, gracias, mi hermana Amara. ¿No? Entonces usaría los bases escriturales para desvirtuar ese error. A ver, ¿algún otro hermano que quisiera decir cómo usted le diría? Yo creo en Dios, pero no en la Biblia. A ver, Falso. hermanos amados, no se peleen por hablar, ¿no? Bueno, bueno, Ajá. mis Bueno, amados, a ver, bueno, yo les diría que es imposible creer en Dios si no conozco a ese Dios. Y como lo conozco a Dios a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de lo que Él nos escribe. Cuando yo conozco su palabra, conozco a Dios y creo en Dios.
Ok, gracias, mi hermana amada. Gracias. Mi ¿No? amado A ver, pastor, yo le diría, de acuerdo a segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. amén. Amén, mis amados hermanos. Ustedes son unos excelentes alumnos y gracias por enseñarme, ¿no? Pero yo creo en Dios, pero lo que usted me está leyendo es la Biblia y yo no creo en la Biblia. Entonces, lo que diga en la Biblia no me interesa porque no creo. Yo creo en un Dios, en un ser superior. Y le digo esto es porque a veces así no responden y sus respuestas son correctas, pero se puede mantener la persona que no creo. Entonces uno le dice, por ejemplo, yo ayer hablaba con una persona que decía que creía en la Virgen, pero no en la Biblia. Entonces yo le decía, ¿y dónde está registrada la historia de la Virgen? ¿No? En la Biblia. Entonces, ¿por qué no puedes creer en la Biblia? Si la Biblia es el único libro que registra la historia de la Virgen María y el propósito de Dios con ella. Entonces no puedes decir que crees en la Virgen, pero no crees en la Biblia, porque si no crees en la Biblia, no crees en la Virgen. Entonces, de la misma manera, hermanos, sus respuestas son correctas, precisas, importantes, de la misma manera, querida iglesia. Y hermanos, yo les diría, podría decirle, el Dios en que tú crees, si es el Dios que está en el cielo, entonces el Dios que tú crees fue sacado de la Biblia. Porque si no estarías creyendo en los truenos, estarías creyendo en los volcanes, o estarías creyendo como los indios o los hindúes que dicen mal dicho porque son indios, estarías creyendo en las vacas, como los egipcios en los toros, en el sol. Pero si tú crees en Dios, ¿no? Ese Dios fue extraído de la Biblia. Y al ser extraído de la Biblia tienes que creer lo que la Biblia dice de él. ¿Sí? Y ahí argumentar lo que ustedes dijeron, que es correcto. Pero hay que llevarlos a saber que en qué Dios creen. Si creen en el sol, entonces obviamente no es el Dios de la Biblia, ¿no? Pero si creen en el ser superior que está en el cielo y que le llevará al cielo, entonces tienes que creer en lo que ese Dios dice a través de la Biblia y tiene la voluntad para ti. Entonces, son esos típicos de personas que enfrentaremos. Otros, también podemos encontrar con los falsos maestros vea, estamos hablando, nos vamos a encontrar con personas escépticas, con críticos que dudan de la inspiración y la veracidad de la Biblia. Vamos a encontrarnos con falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades claves de la fe cristiana. ¿No? No, tantos falsos maestros, hermano. Usted es pastor, ¿no? Usted está al servicio del Señor. Una de las, uno de las advertencias del apóstol Pablo dice, no os hagáis maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Enseñar la verdad de Dios es algo muy santo y muy sacro. Debemos apegarnos estrictamente a lo que el Espíritu Santo dice a través de la Biblia. No debo repetir lo que oigo de otros, porque oigo de otros y entonces lo repito dentro de la iglesia, sin haber estudiado lo que el otro dijo y si es verdad. Hermanos, los primeros cristianos defendieron la fe como dije, del Imperio Romano, del judaísmo y de todo ese tipo de persecución. ¿Eh? Después se defendieron de los gnósticos. ¿Cómo se llama? El Lutero defendió la fe cristiana de las mentiras católicas. Ahora estamos en el siglo XXI, hermano. ¿Será que hoy tenemos que defender la fe que tenemos de los falsos maestros? Hay muchos. Y hay muchos famosos en el contexto de la iglesia que manipulando la escritura enseñan cosas que la escritura no dice.
Por ejemplo, voy a decirlo con respeto, si usted está en contra de esto, no tiene por qué aceptar. Es una enseñanza. Es una enseñanza donde debo examinarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo, pero usted va a hacer el análisis en Dios. Hoy se predica mucho el evangelio de la prosperidad. Y yo he hablado con hermanos que me dicen, el evangelio de la prosperidad, le digo a mi hermano, todos los versículos que se usan para hablar del evangelio de la prosperidad son del Antiguo Testamento. Una pregunta, ¿usted vive bajo la ley o vive bajo la gracia? ¿No? Nosotros hoy vivimos bajo la gracia. Romanos habla claramente, enseña eso. Ahora, resulta que Jesús dice, ¿no? Jesús nos dice que más bienaventurado es dar Que recibir. que recibir. Un evangelio de desprendimiento. ¿No? Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Nuestros llamados a buscar las cosas del cielo. Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. De arriba. El Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Entonces, dime en qué parte de la escritura dice que yo tengo que ser el hombre más rico de este planeta. Hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor. Y existe, querida iglesia, ya creo que me voy a pasar, perdón, ¿no? Hermano, existe tres cosas. Cuando Dios levantó al pueblo de Israel, le dio tres cosas. Le ofreció, le prometió tres cosas. Una, le ofreció tierra. Tierra en este planeta. Otra, le ofreció riquezas en esta tierra. Y tres, le ofreció poder, ¿no? A través de un ejército. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, ya no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia del Señor. Y a nosotros, al pueblo de Israel, tierra en esta tierra, a nosotros nos ofreció el cielo. ¿Eh? Al pueblo de Israel, riquezas materiales, a nosotros riquezas espirituales. Hacer tesoros en el cielo. A ellos un poder bélico militar, a nosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, hoy tenemos que defendernos mucho de los ataques de los falsos maestros que usando la Biblia nos hacen pensar que hay cosas, ¿no?, que están pasando y que necesitamos tener, ¿no? Entonces, muchos han usado versículos fuera de contexto para decir que una enfermedad física, ¿no?, es fruto del pecado. No es bíblico, eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad. Usan un versículo de David que no tiene nada que ver y habla de un contexto, una analogía espiritual. Pablo, perdón, tuvo problemas, muchos dicen, de vista. Timoteo era un hombre enfermo del estómago. Y si la enfermedad es por causa del pecado, hermano, entonces Pedro era un pecador, Pablo era un pecador y Timoteo estaba hecho pedazos. Entonces debemos ver el contexto bíblico de los falsos maestros que meten acusación a las personas cuando la escritura no enseña eso. E igualmente encontraremos también personas que tienen un sincero deseo de conocer la verdad, las que enfrentamos día a día, y cuando enfrentamos ellos buscan preguntar, ¿no? Buscan preguntar, ¿no?, qué es en lo que hemos creído, qué ha pasado, qué ha acontecido, y están abiertos para aprender, recibir la enseñanza y también para aún entregar a Jesús. No todos se entregan a la primera, hermano. Yo fui 6 meses a una iglesia, pero cuando no tenía qué hacer, cuando no tenía con quién beber con mis amigos en el barrio,
Me iba a verle a mi concuñado en la iglesia y me sentaba ahí. Y no me interesaban las cosas de Dios. Ya después le cuento mi testimonio, ¿no? Entonces, pero después empecé a escuchar. Hay gente sincera que de pronto a la primera no lo hace, queda reflexionando y el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón de la persona. Entonces, vamos aprendiendo un poco. Yo sé que ustedes saben, hermanos. Yo cuando estaba estudiando eso, digo, es algo que todo pastor de forma natural debe saberlo porque la conocemos, ¿no? Y espiritualmente lo hacemos día a día, defender nuestra fe y enseñar. Entonces, pero ahí vamos aprendiendo. El pastor me había dicho, el pastor Patricio, que solo eran 45 minutos y les dé un receso. Entonces, ¿qué tal si hacemos un receso? Son las 9:58 y empezaríamos, porque me pasé un poquito, empezaríamos a las 10:10, ¿les parecería? ¿Eh? Solo un ¿O, ratito. o Disculpe, quieren, o quieren los 15 minutos? A ver, mi hermana María de Lourdes. gracias. Yo solo tengo una inquietud. ¿Ya? Tengo una inquietud. Que la palabra dice en Romanos 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, ¿nosotros somos injertos en el pueblo de Israel o no somos? Hermanos, le voy a contestar después del receso, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí, es que para no ocupar más tiempo en la respuesta, Sí. iniciaríamos con la respuesta. ¿Sí? Romanos 17, Romanos, ¿qué me dijo, perdón? Romanos 11:17. Ya, no hay problema, mi hermana. Hagámoslo así para respetar el orden que el Sí. pastor me estableció, ¿no? Ok, entonces les voy a volver a compartir otro link porque ahorita le voy a dejar que grabe esta parte. ¿Listo? Ok, Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en 10. A ya, ver, sí, 10 exacto. minutos. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén.